Objetivos. A partir del análisis gráfico, determinar los coeficientes de rozamiento estático y cinético para dos diferentes superficies en contacto. Objetivos específicos. Establecer la relación experimental entre la fuerza de rozamiento y la fuerza normal entre dos superficies de contacto. Determinar a partir de las gráficas los coeficientes de rozamiento estático y cinético para las situaciones que se proponen en la práctica. Datos y procedimiento. A continuación tenemos los materiales que fueron implementados en la práctica. Instrumento de plano inclinado y horizontal, báscula, masa 1 y masa 2. A continuación podemos ver los datos obtenidos, masa 1 en kilogramos, masa 2 en kilogramos y el sistema, las características del sistema, si era inclinado o horizontal, respectivo ángulo y la velocidad. A continuación podemos ver la superficie horizontal graficada, después las superficies inclinadas con sus respectivas gráficas, las cuales nos permiten un mejor análisis, y las respectivas ecuaciones del coeficiente de rozamiento estático y dinámico. Finalmente tenemos un ejemplo del coeficiente de rozamiento estático en plano horizontal y el coeficiente de rozamiento en plano inclinado. En este laboratorio se manejaron diferentes sistemas, manejamos el plano inclinado y el plano. Para poder hallar el μ del plano inclinado usamos esta fórmula. Pero en este momento les explicaré cómo hallar esa fórmula. Una vez empecemos a hacer el diagrama de fuerzas, tenemos que tener en cuenta que va a haber siempre una fuerza que va a ir con respecto al centro de la Tierra, que en este caso sería el peso. El peso no se dibujaría al lado contrario de n, sino se dibujaría más o menos en diagonal. Al trazar el plano inclinado en un plano normal, nos daremos cuenta de esto. ¿Por qué razón? Porque el peso siempre irá con respecto al centro de la Tierra. Luego trazaremos el peso en Y y buscaremos el peso en X, como se ve en el video. Para poder hallar el peso en X y el peso en Y, podremos usar las siguientes fórmulas. Podemos usar el seno del ángulo o el coseno del ángulo, debido a que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso vamos a usar el seno del ángulo, sería peso en X sobre peso en Y, sobre el peso normal. Para despejarlo tendríamos que pasar el peso al otro costado y dejar el peso en X solo. Quedarían multiplicando. Ahora repetiremos lo mismo con el coseno del ángulo. Una vez realizado esto, procederemos a reemplazar. La fórmula es T igual a fricción más peso en X. Esto quedaría T es igual a fricción más seno del ángulo por el peso. Tenemos que tener en cuenta que la fricción es igual a la μ por la normal. Entonces quedaría tensión es igual a μ por normal más el seno del ángulo por el peso que tenemos. Ahora procederemos a despejar μ. μ por la normal sería igual a tensión menos el seno del ángulo por el peso y nos quedaría el μ es igual a la tensión menos el seno del ángulo por el peso sobre la normal. Y así podríamos concluir que nuestro resultado, o bueno, de dónde sale la fórmula. En este laboratorio se encontraron varios errores de los cuales no pudimos tener control sobre ellos. Los errores sistemáticos que hallamos en el procedimiento son las equivocaciones en la posición del cubo y la cuerda, no tomar el dato justamente antes de empezar a moverse, tomar el dato cuando la velocidad no es constante y el posible mal estado del instrumento, como es el plano inclinado. En los errores aleatorios encontramos la posible falla en la toma del dato por parte del observador, desniveles en el espacio de trabajo o una probable dificultad en los montajes.
Conclusiones. Se logró establecer la relación entre rozamiento y la fuerza normal en dos superficies en contacto. Se logró a partir de gráficas los coeficientes de rozamiento estático y cinético para la situación de plano inclinado y plano.